En el día de hoy vamos a empezar a ver otra de las grandes civilizaciones antiguas, que es la civilización de la antigua Grecia. ¿Sí? Primero que todo, entonces vamos a ver la ubicación de la antigua Grecia. Entonces, como ya les decía, la antigua Grecia hace parte de lo que conocemos como las civilizaciones mediterráneas. ¿Por qué? Porque se desarrollaron en el mar Mediterráneo, ¿sí? Sino que dentro del mar Mediterráneo, como vemos acá, hay otros, digamos, mares internos que se daban para esa época. Entonces estaba el mar Egeo y el mar Jónico, ¿sí? Entonces vemos acá cómo ellos se desarrollaron. Es en lo que hoy se conoce, ¿sí?, como la península de los Balcanes y todas las islas de lo que hoy se conoce también como el mar Egeo, ¿sí? También entonces ellos fueron una civilización que fue marítima, ¿sí? Es decir, así como los mesopotámicos o los egipcios fueron fluviales, es decir, desarrollaron tecnología para eh, conquistar los ríos, los griegos desarrollaron tecnología para conquistar el mar, ¿sí? Entonces acá en la civilización griega podemos ver la construcción de grandes barcos mercantes, grandes barcos de transporte y grandes barcos de guerra, cosa que no se veía con las civilizaciones de la antigua Mesopotamia o del antiguo Egipto. ¿Por qué? Porque los ríos pues obviamente no son tan grandes como el mar, ¿sí? También pues para ellos la industria marítima pues fue súper importante. ¿Por qué? Porque ellos, todas esas islitas que ustedes ven ahí, pues todas esas islas eran con las cuales pues ellos digamos mantenían el comercio y mantenían la comunicación, ¿sí? Entonces por eso era tan importante para ellos pues el desarrollo, ¿sí?, el desarrollo de la tecnología marítima, que les permitía transportarse, les permitía comerciar, ¿sí? Les permitía entonces desarrollar toda su civilización. Bueno, entonces vamos a mirar también los orígenes del pueblo griego. Entonces, los primeros habitantes de lo que después se conoció como Grecia, entonces, perdón, ocuparon la región balcánica, ¿sí? Y los primeros se conocieron como los pelasgos, ¿sí? Un pueblo de origen indoeuropeo, es decir, que venía de donde Europa se une con Asia, ¿sí? Donde Europa se une con Asia, entonces de ahí llegaron estos pueblos y llegaron a ocupar lo que pues lo que hoy se conoce como Grecia, como Turquía, ¿sí?, que fue todo ese sector donde se desarrolló la civilización griega. Y pues hubo tres civilizaciones que se destacan precisamente en la historia de la antigua Grecia, que fueron la civilización minoica, la micénica y también la civilización doria, ¿sí? Y estos pueblos cada uno fue enriqueciendo más la cultura griega. Si vemos el dibujito de ahí, ¿sí? Perdón, el dibujo no es una fotografía, pero si vemos la fotografía de ahí, podemos ver un templo que queda en Atenas, ¿sí? Atenas fue por muchos años o por la capital del imperio griego, ¿sí? Y algo que caracterizaba a Atenas precisamente era su templo, ¿sí? Y el templo precisamente era en honor a la diosa Atenea. Y precisamente pues Atenas recibe su nombre en honor también de la diosa Atenea, ¿sí?, que era la diosa de la sabiduría. Entonces aquí podemos ver las imágenes del templo de Atenea o el templo de Atenas, como está en la actualidad, ¿no? Que obviamente pues está un poco derroído, sí, pero igualmente todavía se mantiene en pie a pesar de... Buenos días, buenos días, sí, listo. Y
también vamos a ver acá también parte de la historia de Grecia, ¿sí? Entonces, la Grecia antigua, ¿sí? No era, digamos, ni un estado, ni un imperio, ni una nación. Bueno, ya voy a tratar de explicar eso. Resulta que en la civilización griega se conformó de lo que se conoció como las ciudades-estado, ¿sí? Es decir, cada ciudad griega tenía su propio gobierno, tenía su propia legislación, tenía su propio ejército, ¿sí? Tenía su propia economía, ¿sí? Es decir, eran ciudades como si fueran un pequeño estado, ¿sí? Un pequeño país. Entonces, por eso se les llamó ciudades-estado. Pero entonces, bueno, si cada ciudad tenía su propia forma de gobierno, tenía su propia economía, sus propias legislación, su propia cultura, su propio ejército, bueno, entonces, ¿cómo se unieron estas ciudades? Precisamente porque había dos comunes denominadores para todo el pueblo griego. Primero, ¿sí? Estaba la misma lengua, ¿sí? Todos utilizaban la misma lengua y segundo, todos tenían las mismas creencias religiosas. Entonces, la lengua, ¿sí? El idioma y la religión fueron los que lograron unir a todas estas ciudades-estados, ¿sí? También la antigua Grecia se conoce como el mundo clásico, ¿sí? Entonces, el mundo clásico es aquel que comprende lo que es la civilización griega y la civilización romana. Entonces, primero surge, ¿sí? En Europa la civilización griega y unos siglos después surge la civilización romana. Entonces, se dice, según la historia, que digamos el mundo moderno, ¿sí? El mundo en el que vivimos hoy, precisamente viene de este mundo griego. Más adelante vamos a ver por qué, porque muchas de esas tradiciones políticas, ¿sí? De los griegos y de los romanos todavía persisten, ¿sí? En la actualidad. Por ejemplo, si ustedes conocen algún abogado, ¿sí? No sé, algún familiar, algo, se darán cuenta que a ellos en la carrera les enseñan algo que se llama el derecho romano. ¿Por qué? Porque precisamente de esta forma de organización política y judicial que tenían los antiguos griegos y los antiguos romanos, nosotros hemos heredado parte también de esa cultura, todo lo que se conoce como la cultura occidental, ¿sí? Precisamente se dice que viene de esa cultura griega. Bueno, y vamos a ver en estas imágenes cómo estaba conformada la sociedad griega. Básicamente existían dos clases sociales, ¿sí? O dos divisiones sociales, más que clases sociales. Los que eran ciudadanos y los que no eran ciudadanos. Aquí entonces voy a hacer un paréntesis importante. Resulta que se dice que Grecia y Roma son, digamos, los padres de la democracia moderna. ¿Por qué se considera que Grecia y Roma son los padres de la democracia moderna? ¿Por qué? Porque en las polis o en las ciudades griegas fue la primera vez que los ciudadanos lograron participar directamente dentro de la democracia. Pero, pues para la época era muy fácil que los ciudadanos participaran. ¿Por qué? Bueno, les voy a decir por qué. Primero, porque como vemos acá, no todos eran ciudadanos. Los ciudadanos, ¿quiénes eran? Y tengan esto en cuenta y si quieren anótenlo. Los hombres mayores libres, ¿sí? Entonces, los hombres mayores libres eran los únicos que eran considerados como ciudadanos, ¿sí? Entonces, las mujeres no eran consideradas ciudadanas, los extranjeros no eran considerados ciudadanos, los esclavos no eran considerados ciudadanos. Entonces, digamos, en una ciudad, por poner un ejemplo, de 5.000 habitantes, pues
digamos, solamente unos 1000, ¿sí?, que eran los hombres mayores libres, eran los ciudadanos. Entonces, dentro de las ciudades griegas era muy fácil, ¿sí?, reunir esos 1000 hombres, esos 1000 ciudadanos, y permitir que ellos votaran acerca de todas las decisiones que los afectaban, ¿sí? Entonces, por eso se habla de la democracia griega, porque en la antigua Grecia todo era aprobado por los ciudadanos. Pero entonces, ¿por qué se podía hacer esto? Porque no todos eran ciudadanos, solamente los hombres mayores libres. Entonces ellos se reunían, ¿sí?, se reunían, eh, hablaban y discutían de las diferentes asuntos de la ciudad, de la polis, ¿sí?, y ellos aprobaban por votación, ¿sí?, y se podía realizar esa votación porque, vuelvo y les digo, no eran muchos los ciudadanos, eran solamente los hombres mayores libres, ¿sí? Otra parte importante, como le dice acá, eh, y como lo vemos, perdón, en la imagen de la derecha, los ciudadanos, que sabemos que eran los hombres mayores libres, pues se podían dedicar a algunos oficios. Algunos entonces se dedicaban a la política, ¿sí? Otros se dedicaban, digamos, a la filosofía, pero había otros que se dedicaban a la guerra. Entonces podemos ver ahí la imagen de un soldado, ¿sí? Entonces eso eran básicamente los oficios a los cuales se podía dedicar un ciudadano, ¿sí?, a la política, a la filosofía o a la guerra, ¿sí? Y aquí tenemos el resto, los no ciudadanos, en donde estaban los extranjeros, ¿sí?, que eran aquellos que venían de otro territorio, que muchas veces vivían en algunas ciudades griegas por motivos, digamos, de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, había algunos comerciantes de Asia y África que llegaban a Grecia, ¿sí?, a intercambiar, digamos, productos de Oriente por productos de Occidente, es decir, productos africanos o productos asiáticos por productos griegos, ¿sí? También estaban los esclavos, ¿no? Entonces los esclavos eran aquellos que precisamente pues no tenían ningún tipo de derecho, sino que debían trabajar obligatoriamente, ¿sí? Debían trabajar obligatoriamente para pues sostener al imperio. Bueno, ¿cómo llegaban estos esclavos? Como el imperio griego pues se extendía, ¿sí?, y se expandía precisamente conquistando nuevos territorios por medio de la guerra, como todos los diferentes imperios que hemos visto, pues de estos nuevos territorios que habían sido conquistados, pues muchas veces pues estas personas, estos habitantes de este territorio se convertían en esclavos, ¿sí?, en esclavos. Entonces, digamos, los ciudadanos griegos tenían en sus casas, digamos, trabajadores, tanto hombres como mujeres, que se dedicaban a las labores del hogar, a la limpieza, preparación de alimentos, a la artesanía, bueno, a los cultivos, ¿sí? Y los ciudadanos griegos, que eran muy poquitos, pues eran altamente privilegiados, ¿sí? Las mujeres entonces también se podían dedicar, digamos, a otras artes. Entonces principalmente pues ellas se dedicaban a las artes de la música, ¿sí? Algunas se dedicaban al teatro y había otras también que se dedicaban a la filosofía, ¿sí? Y había otras, a pesar de que no tenían voto, ¿sí?, a pesar de que no tenían voto, hubo algunas mujeres también que se dedicaron a la política, es decir, hablar acerca de los asuntos que afectaban a la ciudad, a la polis. Bueno, entonces aquí vemos lo de la democracia, ¿sí? Entonces se dice que la democracia surge en Grecia y en Roma, ¿sí? Democracia viene precisamente del griego demos y cracia, que quiere decir gobierno del pueblo. Entonces eso es lo que quiere decir la democracia, ¿sí? Entonces aquí vemos algunas imágenes. Si nos vamos
digamos a la parte superior derecha, podemos ver el lugar de reunión, ¿sí?, de los ciudadanos y de los políticos griegos, donde se reunían en las principales plazas y edificios de las polis, es decir, de las ciudades, y se sentaban a escuchar las diferentes exposiciones acerca de los asuntos que tenían que ver con la ciudad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se reunían los políticos en Atenas a hablar, digamos, de los asuntos de Atenas, entonces, por ejemplo, de cómo iba la economía, de qué se debía hacer entonces en las diferentes, digamos, fiestas religiosas, cómo se podían obtener más recursos, ¿sí?, cómo, digamos, construir nuevos templos, bueno, o sea, todos los asuntos que tenían que ver con la ciudad eran entonces discutidos por los ciudadanos, ¿sí?, y se daba la participación a todo el que quisiera participar, ¿sí? Entonces, en Grecia la democracia era directa, es decir, los ciudadanos elegían directamente y participaban dentro de las decisiones. Pero entonces, ¿por qué se podía hacer esto? Porque no todos eran ciudadanos. Vuelvo y pongo el ejemplo. En una ciudad de 5.000 personas, ¿sí?, como solamente los hombres mayores libres eran los ciudadanos, pues más o menos, digamos, un porcentaje de 1.000 personas eran los que realmente serían ciudadanos, como dice, con voz y con voto, ¿sí? Precisamente, pues vamos a la imagen inferior izquierda, donde podemos ver dos hombres, ¿sí?, en una urna poniendo su voto, ¿sí?, y abajo dice Atenas, y al lado de ellos podemos ver a una mujer y a otro hombre que están como aburridos, ¿sí? Entonces, primero, ¿por qué la mujer esta parte? Porque acuérdense que las mujeres no tenían derecho al voto, ¿sí?, no eran ciudadanas, y posiblemente el otro hombre que vemos ahí pues debe ser un esclavo o un extranjero, porque acuérdense también que ni los esclavos ni los extranjeros eran tampoco ciudadanos, ¿sí? Y en la otra imagen también podemos ver cómo los ciudadanos, ¿sí?, los que tenían esas decisiones políticas, pues están participando precisamente de un evento, ¿sí? Algo también característico era que cuando se daban las diferentes reuniones políticas de los ciudadanos, pues estos vestían por lo general túnicas blancas, como lo vemos ahí, es decir, si se veía alguien con una túnica blanca, entonces se decía, ah, ahí va un ciudadano, ¿sí?, un ciudadano que va a ejercer la política, ¿sí?, y que se va a reunir con otros ciudadanos que van a tomar decisiones que afectan a la ciudad, ¿sí? Bueno, también vamos a ver entonces cómo era la vestimenta de los griegos. ¿Alguien me puede hacer el favor de leerme acá? ¿Alguien me puede leer? Gracias. Yo, profe. Listo, gracias. Yo, profe. Sí. Vamos, tengo que ir de forero. Forero, perfecto. Bueno, profe. Léeme entonces. Sí, señor, profe. Ya puedes leer cuando quieras. Sí. Profe, es que no aparece nada. Ah, no, ya va. Pues. Sí, ahora sí. Va. En cuanto a la vestimenta, los griegos llevaban una túnica que podía ser larga o corta. Esta se sujetaba en uno o dos hombros con un nudo o un alfiler metálico. Además solían usar un cinturón de cuero y una manta corta y gruesa o un manto de lana sobre sus hombros. Las mujeres usaban un vestido de lana o lino que afirmaban con alfileres de metal. También sobre sus hombros llevaban un manto. Listo. Griegos, hombres, túnicas cortas sin mangas y sandalias. Mujeres, túnicas ajustadas pero con falda suelta y sandalias. Campesinos, lanas, cueros, pieles, sombrero y sandalias. Guerreros, túnicas o pantalones, capas
de lino y sandalias. Listo, muchas gracias. Y arriba dice cómo se vestían los griegos. Listo, gracias. Entonces, ahí vemos cómo era pues muy variada la vestimenta. Bueno, variada y no variada, porque todos pues básicamente utilizaban lo que se conoce como túnicas. Bueno, ¿a qué se le llamaba túnica? O sea, era un vestido enterizo, ¿sí? Es decir, que no está dividido en dos partes. Por ejemplo, pues nosotros ahora utilizamos, digamos, una camisa, una chaqueta y un pantalón, ¿cierto? En ese caso, la túnica era una sola vestimenta, ¿sí? Que era larga y que terminaba con una especie de falda, ¿sí? Y ahí podemos ver entonces cómo pues habían diferentes materiales, ¿no? Algunos eran de lino, algunos eran de cuero, otros eran de lana y siempre iban acompañados con algunos accesorios que, perdón, generalmente eran de metal, ¿sí? Precisamente esos accesorios de metal servían para, digamos, agarrar, ¿sí? O sostener la túnica, porque digamos había unas túnicas que eran muy sencillas, entonces básicamente era poner la tela, agarrarla con un alfiler y ya, digamos, usted quedaba vestido. Pero pues había otras túnicas, ¿sí? Que eran un poco pues más complejas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ahí la del campesino, ¿sí? Que debía ser una túnica también resistente. ¿Por qué? Porque el campesino trabajaba en el campo, ¿sí? El campesino trabajaba en el campo y pues sería muy engorroso que mientras él labraba o hacía sus labores, pues la túnica se cayera. Entonces pues era una túnica más elaborada. Pero la túnica, ¿sí? O la vestimenta más elaborada de todas, como podemos ver, pues es la de los guerreros, ¿sí? La de los guerreros, entonces, que llevaba capas, ¿sí? De lino, llevaba sandalias, ¿sí? Y eran sandalias muy resistentes, porque a diferencia, digamos, de los ciudadanos del común o la gente del común, que era, digamos, para trasladarse dentro de la ciudad, el guerrero, pues sus sandalias deberían ser resistentes porque él caminaba decenas o cientos de kilómetros, porque pues los guerreros tenían la función de ir y conquistar nuevos territorios o ir y proteger las ciudades de la invasión de otras ciudades o de otros imperios. Entonces era mucho lo que tenía que caminar. También como podemos ver ahí, pues los guerreros utilizaban casco, ¿no? El casco pues tiene la misma función que ha tenido durante siglos los cascos. Los cascos tienen la función de protegernos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se usa un casco en una moto? Para que cuando usted se caiga, pues eso proteja de que su cerebro, ¿sí? Reciba algún tipo de daño. Y igualmente acá se utilizaba casco para proteger la cabeza del guerrero, ¿sí? Por ejemplo, protegerla de las flechas, perdón, o protegerla de otros ataques, ¿no? De otros ataques que, digamos, tuviera. Y también se utilizaba una especie de pechera, es decir, se hacía de un cuero grueso, ¿sí? De un cuero grueso que permitiera, digamos, cierta protección de lo que era el pecho, ¿sí? O el torso, ¿sí? Y los órganos internos del guerrero. En algunos casos también se utilizaba, digamos, esa pechera de cuero, pero también iba acompañada de una pechera de hierro o de bronce, ¿sí? Y la idea era protegerlo, por ejemplo, de los espadazos o los flechazos y que no lograra, digamos, afectar sus órganos internos. Entonces, aquí vemos pues algunos tipos de vestimenta que se utilizaban en la antigua Grecia. Bueno, ¿qué oficios y labores realizaban los griegos? ¿Alguien me puede leer ahí? ¿Quién me quiere leer ahí? Yo, profe. Bueno, Yo, profe. bueno, aquí me aparece el nombre Profe, como tengo que Michael responder. Steven. Aquí me aparece el nombre como Michael Steven, ¿sí? En el, ¿listo? Entonces, ahí me puedes leer el que cuyo nombre aparece como Michael Steven ahí. ¿Qué oficios y labores realizaban griegos
Al igual que hoy, las personas del pasado tenían diversos oficios que les permitían subsistir y mantener a sus familias, además de médicos, herreros, políticos, soldados y campesinos. En Grecia había arquitectos, artesanos, músicos y marinos, entre otras ocupaciones. Estos oficios eran realizados la mayoría de las veces por hombres. Las mujeres, además de cumplir la función de administrar el hogar y educar a sus hijos e hijas, participaban en ciertas labores agrícolas y en el comercio, tejían y confeccionaban las vestimentas. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ahí podemos ver que había pues diferentes oficios, ¿sí? En la antigua Grecia. Por ejemplo, en medicina, si ustedes de pronto tienen algún familiar que sea médico, que esté en el sector de la salud, los trabajadores de la salud hacen algo que se llama el juramento hipocrático, ¿sí? Resulta que Hipócrates, ¿sí?, se conoce como el padre de la medicina, ¿sí? Y él precisamente fue el que creó ese juramento, ¿sí? El juramento que sienta las bases de lo que debe ser la labor y el deber de un médico. Entonces, ¿se acuerdan los que les decía yo hace un rato? Que precisamente mucho de nuestra cultura occidental proviene precisamente de los griegos, es decir, eso de que hayan votaciones, ¿sí?, para elegir, para decidir, ¿sí?, ese concepto de ciudadano, ¿sí?, el ciudadano como una persona con voz y voto viene de los griegos. Esto de los principios de la medicina, ¿sí?, con el juramento hipocrático, también eso viene también de la antigua Grecia. Y también había herreros, políticos, soldados o campesinos, ¿sí? Pero no solamente, ahí había arquitectos. Por ejemplo, ese templo que veíamos en las anteriores diapositivas, ¿sí?, ese templo de Atenas, el templo en honor a Atenea, pues fue lógicamente diseñado por un arquitecto, pero además de arquitectos había artesanos, ¿sí? Entonces los artesanos eran aquellos que se dedicaban, por ejemplo, a hacer los diferentes implementos, ¿sí?, lo que se conoce como la alfarería. Entonces las ollas, los diferentes utensilios de cocina o los diferentes utensilios que se utilizaban para trasladar los alimentos o las mercancías, ¿sí? También algo importante que a esta época era el oficio de músico, ¿sí? El oficio de músico, que era uno de los pocos oficios importantes que se le permitía también desarrollar a la mujer, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, pues la sociedad griega pues era una sociedad de lo que hoy llamaríamos como machista, ¿sí? Es decir, el hombre era el que digamos era la cabeza de la sociedad y el que hacía la mayoría de las labores y los trabajos importantes, ¿cierto? Pero entonces dentro de, digamos, esas labores importantes, especialmente de la música, algunas mujeres también se les permitía participar, es decir, que aprendieran a interpretar un instrumento musical y ser también músicas. La principal función de la mujer en esta época pues era lo de la administración del hogar y la crianza de los hijos, y también entonces algunas labores agrícolas y de comercio. Esto también es algo importante, por ejemplo todo lo que tenía que ver con las ventas, ¿sí? Las ventas pues prácticamente eran desarrolladas por las mujeres. Esto fue una ventaja también para la mujer. ¿Por qué? Porque esto permitió de que la mujer fuera educada, ¿sí? Porque como ella era la que, digamos, hacía las cuentas, era la que vendía, era la que comerciaba, ¿sí? Bueno, voy a esperar a que pase el avión, que me hace ruido, y listo, bueno, ya está pasando el avión. Bueno, entonces eso permitió también que la mujer, ¿sí?, fuera instruida sobre todo en la matemática, ¿sí?, en la matemática y en la economía, porque digamos la mujer, cuando se hablaba de administrar el hogar,
no era solamente, digamos, sí, no que hacer el oficio, que hacer la comida, sino cuando se hablaba de administrar realmente era eso, administrar el hogar. Entonces, por ejemplo, ella se dedicaba al comercio de lo que, digamos, lo que hoy llamaríamos su finca, lo que su finca producía, ¿sí? Y entonces ella salía, vendía, comerciaba, compraba. Entonces, como ella realizaba todas esas labores, pues la mujer, eso le permitió también educarse, ¿sí? En la parte de lo que era la matemática, ¿sí? Porque ellas eran prácticamente las que hacían todas las cuentas y manejaban la economía de la casa. Entonces, aquí vemos también que es un concepto amplio, es decir, no es solamente, ah, listo, es la que hace el aseo y cuida a los niños, no, también era la que administraba, ¿sí? Es decir, la que manejaba todo el dinero y todas las finanzas de su hogar. Y pues otro de los oficios también que se dedicaba a la mujer, pues precisamente era a las confecciones, es decir, la ropa, ¿sí? La ropa que utilizaban todas las personas de esa época, pues en su mayoría era elaborada por las mujeres. Bueno, y aquí podemos ver entonces algunos de los oficios. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver la primera imagen, las mujeres tejiendo. En la segunda imagen podemos ver una persona enferma, así un hombre enfermo, que llega donde un médico, ¿sí? Y ese médico pues le está dando un remedio, ¿sí? Aquí podemos ver también una mujer llevando su libro de cuentas, ¿sí? Llevando su libro de cuentas, y podemos ver entonces también un guerrero ataviado con su digamos su vestimenta militar. Y por último podemos ver un herrero. Entonces los herreros eran también importantes. ¿Por qué? Porque ellos eran los que hacían todas estas herramientas de metal. Entonces principalmente las que eran utilizadas tanto para el campo como para la guerra. Entonces ellos hacían asadones, hacían palas, bueno, etcétera, y a su vez entonces hacían los escudos, hacían los cascos, hacían las lanzas, hacían las espadas, hacían las pecheras. Entonces también los herreros eran importantes dentro de la cultura griega. Bueno, vamos a ver entonces también algunas de las costumbres de los griegos. ¿Quién me puede decir? Sí, perdón, ¿quién me quiere leer? Perdón, acá listo. Aquí me aparece como Juan José Gutiérrez Forero. ¿Listo? Bueno, puedes leer. Costu- Costumbres griegos. Las mujeres griegas dependían de su padre o su marido. Su vida estaba principalmente centrada en el hogar, donde eran muy valoradas, pues se encargaban del cuidado y la educación de sus hijos y las hijas. Los hombres también se detenían jugando en reuniones sociales como los simposios griegos o banquetes. Los hombres jugaban a los dados, al tiro al blanco y a las adivinanzas. Simposio griego. Los asistentes juegan a acertar en su blanco lanzando vino. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, listo. Si ustedes se dan cuenta, la función de la mujer era importantísima, digamos, no era, digamos, valorada, ¿sí? Valorada como se debería, pero realmente era ella la cabeza del hogar, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, pues precisamente pues era ella la que se dedicaba al cuidado, y no solamente al cuidado, sino la educación, ¿sí? Y cuando hablamos de educación, estamos hablando eso, o sea, ellas impartían conocimiento a sus hijos, ¿sí? Entonces por eso también las mujeres de esta época, ¿sí? Eran mujeres que eran estudiadas, ¿sí? Es más, muchas veces las mujeres eran más estudiadas que algunos hombres, ¿sí? Y como les decía yo hace un rato, pues ellas también eran las que llevaban las cuentas de la casa, ¿sí? Aquí podemos ver entonces a las mujeres tejiendo, ¿sí? A las mujeres elaborando también los vestidos, y los hombres entonces, digamos, en cierta forma se la pasaban de juerga, ¿sí? De juerga, es decir, se la pasaban en reuniones sociales, ¿sí?
donde tenían banquetes, donde tenían juegos de azar, donde tomaban vino, ¿sí? Entonces los hombres tenían una vida, digamos, más despreocupada, ¿sí? Una vida más despreocupada porque pues prácticamente todo el hogar pues era mantenido por las mujeres. Eh, Juan José Gutiérrez, ¿me puedes apagar el micrófono que acá se está escuchando mucho? Entonces apagan. Gracias, gracias. Sí, es que se está escuchando un poquito de ruido. Bueno, entonces nos podemos dar cuenta de algo, ¿sí? O sea, la mujer no se le daba el valor suficiente que tenía, pero prácticamente era ella, ¿sí? Ella era la que sostenía todo el hogar, ¿sí? La que sostenía todo el hogar y ahí sí como dicen, sin las mujeres los hogares griegos no hubieran funcionado, ¿sí? Y sin las mujeres griegas, pues los hombres griegos no se hubieran podido dedicar a la filosofía, a la política, bueno, y a todas las demás artes, ¿no? Bueno, y aquí vamos a ver también lo que era la educación, ¿sí? En la antigua Grecia. Entonces, ¿quién me quiere leer acá esta parte? ¿Sí? Yo, profe. Bueno, Tengo una pregunta. aquí, sí, 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 pregunta. Profe, ¿podría dejar la imagen para terminar de copiar, por favor, profe? Espera, o sea, retrocederlo a la anterior imagen. No, no te entendí bien. Sí, señor, por Ah, favor. bueno, listo. Ahí ya lo re... Para retroceder a la anterior imagen, por favor. Listo, ya la retrocedí. ¿Ya no se ve? Ahí ya se ve. Gracias, profe. Bueno, Sí, sí, listo. ¿Estás haciendo el dibujo? ¿O estás copiando? Bueno, listo. no, Entonces, profe, apunte. ah, bueno, perfecto. Sí, muy bien. Y eso también para todos. No se les olvide entonces tomar sus apuntes, chicos. Que eso también pues es importante. Bueno, entonces, mientras acá acaban de copiar, ¿sí? Entonces, bueno, sigo precisamente con lo de la educación. Entonces, como ya les estaba diciendo, la mujer era la que sostenía el hogar griego, ¿sí? La mujer realizaba entonces eh, oficios muy importantes, pues que no eran reconocidos, ¿sí? Porque pues las mujeres dependían de su padre o de su marido. Bueno, en cuanto a que, digamos, la mujer griega no heredaba, ¿sí? No heredaba, digamos, las riquezas. Es decir, eh, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, una mujer, ¿sí? Eh, digamos, cuando se casaba, ¿sí? Esa herencia automáticamente pasaba a ser parte de su marido, ¿sí? De su marido. Y digamos, ella no podía digamos, tener capital, ¿sí? O tener posesiones, todas pasaban a manos de su esposo, ¿sí? Pero como vemos acá, entonces la mujer griega pues era la encargada de manejar el hogar, ¿no? La educación, la economía, ¿sí? De conseguir los recursos económicos, ¿sí? Entonces, a pesar de que no era reconocida, su importancia era grandísima. Es decir, y vuelvo a decir lo que decía hace un rato, sin las mujeres griegas, los hombres griegos no se hubieran podido dedicar a muchas de las funciones o muchos de los oficios a los cuales se dedicaron. Listo, ahora sí voy a cambiar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Bueno, y ahora sí, ¿quién me había dicho que quería leer? Yo, profe. Bueno, aquí me aparece en la pantalla, me aparece Sebastián Beltrán, ¿sí? El nombre. Ah, Soy bueno, María María Fernanda. Fernanda. Sí, es que, discúlpame, pero como leo lo que me aparece en la pantalla, entonces, listo, María Fernanda. Entonces, ¿me puedes leer? Gracias. La educación en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, cada ciudad tenía su propio sistema de educación. En Atenas,
por sus madres. Los niños o los 7 años ingresaban a la escuela o aprendían con el tutor. Entre sus estudios destacaban la gramática, la escritura, el cálculo, el canto y la gimnasia. Al cumplir 16 años, los jóvenes podían aprender un oficio a estudiar retórica, el arte del hablar bien. En Esparta, otra ciudad griega, la educación dependía de los padres hasta los 7 años, edad en la que los niños pasaban a depender del Estado y era preparado para la guerra. Tanto niños como niñas recibían una dura formación física. Listo, muchas gracias. Fernanda, ¿cierto? Fernanda es que es tu nombre, ¿sí? Bueno, Sí, señor. listo, muchas gracias, Fernanda. Entonces, como vemos acá, entonces la educación por fuera del hogar, ¿sí?, era exclusiva para los hombres, es decir, para los niños. Y ojo, no quiere decir que las mujeres no se educaran, ¿sí? Las mujeres también se educaban, pero en este caso las mujeres eran educadas era por sus madres, ¿sí? Entonces, a pesar de todo, a pesar de, digamos, de que las mujeres no podían, o las niñas, ¿sí?, no podían, digamos, ingresar a las escuelas, ¿sí?, a las escuelas públicas, igualmente, pues no que se quedaban sin educación, porque eran, pues, educadas también por sus mamás. Igualmente, en esos primeros años, es decir, desde el año 1 hasta el año 7, igualmente pues eran las mamás las que brindaban esa primera educación a sus hijos, tanto mujeres como varones, ¿sí? Entonces esa primera educación siempre la daban perdón, las mujeres, las mamás. Y a partir de los 7 años, entonces había dos formas de educación, ¿sí? Entonces los que no tenían tanto dinero, ¿sí?, iban a la escuela, a una escuela pública donde había un maestro público, ¿sí? Y los que ya tenían más dinero, entonces estudiaban con un tutor. ¿Qué es un tutor? Sencillito, un tutor es un maestro privado, ¿sí? Es decir, entonces, por ejemplo, si yo tenía dinero, entonces no mandaba a mi chico, ¿sí?, a mi hijo a la escuela, sino que contrataba un tutor que iba a la casa, ¿sí?, y le impartía clases. Ojo, igualmente, pues este tutor solamente le daba clase a los hijos varones. Pues había algunas excepciones, eso sí, había algunas excepciones en que algunas familias pues también ponían a este tutor a darle clases a sus hijas mujeres, pero pues principalmente también era enfocada a los hijos varones. Y pues en las escuelas, si ustedes se dan cuenta, y los tutores pues daban diferentes materias, ¿no? Entonces se hablaba sobre la gramática, es decir, lo que hoy conoceríamos como español y literatura, ¿sí? La escritura, ¿sí?, también, que tendría que ver, digamos, con lo que hoy se ve español y literatura, el cálculo, que es lo que hoy veríamos como matemáticas, ¿sí?, el canto y la gimnasia. Si ustedes se dan cuenta, todas estas clases eran clases que les servían para la vida, ¿sí? O sea, eran clases prácticas. ¿Por qué? Porque la gramática, ¿sí?, le enseñaba al chico precisamente a que cuando fuera mayor y cuando fuera ciudadano, pues él se expresara correctamente, escribiera bien, hablara bien y pudiera ejercer sus derechos políticos, ¿sí? La escritura, pues obviamente igual, para que el chico se pudiera desempeñar también en los cargos públicos, en los cargos políticos. El cálculo, ¿sí?, para que el chico aprendiera a hacer cuentas, ¿sí?, para que el chico fuera capaz de desarrollar el comercio, para que él fuera capaz de tener un negocio, ¿sí?, y hacer las cuentas. El canto, ¿por qué? Porque la música para los griegos era muy importante,
¿sí? Entonces ellos se reunían, digamos, a ver teatro, a escuchar cantar y a escuchar tocar, ¿sí? Y la gimnasia, resulta que la gimnasia también era importante para los griegos, porque ellos hacían concursos, ¿sí? Concursos, digamos, físicos, en donde los hombres, ¿sí? Que en este caso las mujeres no participaban, pues eran instruidos o practicaban la gimnasia. Precisamente de esta gimnasia es que después se desarrollan los Juegos Olímpicos, ¿sí? Los Juegos Olímpicos modernos precisamente se desprenden de estos Juegos Olímpicos antiguos, ¿sí? Y se les llamó Juegos Olímpicos porque eran en honor a los 12 dioses olímpicos o los 12 dioses del Olimpo. Bueno, más adelante vamos a ver pues cuáles eran esos dioses griegos. Y también entonces se les enseñaba el oficio de la retórica. La retórica, como lo dice ahí, es el arte de hablar bien. Si ustedes se dan cuenta, y precisamente en esta época en que estamos casi electoral, si ustedes se dan cuenta, los políticos tienen una característica que esa gente, ¿cómo decirlo así? O sea, echa unos carretazos, ¿sí? Ustedes sí ven a los políticos hablando, y los políticos tienen una capacidad de engatusar, una capacidad de convencer ni la tremenda, ¿sí? Precisamente porque los políticos, o lastimosamente, pues en nuestro país la mayoría son politiqueros, ¿no? Pues utilizan eso de la retórica, es decir, el arte de hablar y convencer a la otra persona, ¿sí? Entonces, precisamente a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes griegos, se les instruía precisamente en ese oficio de hablar. ¿Para qué? Para que ellos, cuando ya ejercieran, cuando fueran mayores de edad y ejercieran sus derechos políticos, pues se pararan allá delante de los otros ciudadanos y pudieran expresarse bastante bien y lograran convencer a los otros ciudadanos. Es decir, de la retórica preparaba a los hombres también para ejercer la política, es decir, el arte de convencer, el arte de argumentar y el arte también de representar a sus otros ciudadanos. Bueno, hubo dos ciudades, ¿sí? Que fueron muy distintas entre sí y fueron importantes. Una fue Atenas y la otra fue Esparta, ¿sí? Atenas fue la capital política y cultural del imperio griego, pero Esparta fue perdón, la capital militar, ¿sí? Del imperio griego, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez hayan visto la película 300, ¿sí? La película 300 habla precisamente de cómo los espartanos fueron excelentes guerreros, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo. Así como en Atenas se preparaba a los niños desde pequeños para la política, es decir, para que fueran políticos, para que participaran dentro de las decisiones políticas de la ciudad de Atenas, en Esparta se preparaba desde pequeños, ¿sí? A los niños para ser excelentes guerreros, ¿sí? Y algo importante también, los niños y las niñas todos recibían formación física. ¿Por qué? Porque pues para los espartanos, mujeres fuertes pues producen hijos fuertes. Entonces por eso también las mujeres eran preparadas en el arte, digamos, de la gimnasia, de la lucha, ¿sí? Aunque ellas no participaban obviamente dentro de la guerra, sino eran solo los hombres, pero pues como ellos tenían esa idea, o sea, si queremos hombres fuertes, ¿sí? Que nazcan hombres fuertes, pues debemos también preparar mujeres fuertes, ¿sí? Y entonces los mejores soldados de la época eran los espartanos. Bueno, vuelvo y pongo un ejemplo, así es como desde los 7 años se preparaba a los niños atenienses, ¿sí? En la gramática, la escritura, el cálculo, el canto, la gimnasia, la retórica, para que fueran excelentes políticos, pues desde los 7 años se preparaba a los niños espartanos en las artes de la guerra para que fueran los mejores guerreros, ¿sí? Entonces,
en Atenas se preparaba los mejores políticos y en Esparta se preparaba los mejores guerreros, y pues así entonces iba también enfocada la educación, ¿sí? No quiere decir tampoco que es que a los niños espartanos únicamente les enseñaban las tácticas de guerra y ya, ¿no? Obviamente también se les enseñaba sobre la escritura y la matemática, ¿sí? Pero principalmente todo iba enfocado en el arte de la guerra, para que fueran los mejores guerreros, y prácticamente fueron los espartanos los que detuvieron a los persas durante las guerras médicas, porque hubo una guerra entre el imperio persa y el imperio griego, ¿sí? Acuérdense que el imperio persa hacía parte de los imperios que vimos de la antigua Mesopotamia. Entonces ese imperio griego que vimos en la antigua Mesopotamia se encontró en guerra también con el imperio griego en lo que se conoció como las guerras médicas. Bueno, ¿por qué se le llamó guerras médicas? No era porque fuera guerra entre médicos, sino que los griegos llamaban a los persas los medos, ¿sí? Los medos, era como una forma despectiva de llamarlos. Entonces, por eso la guerra entre persas y griegos se conoció como las guerras médicas, porque a los persas los griegos le llamaban los medos. Hasta ahí me he hecho entender, chicos. Hasta ahí está comprendido. Bueno, Sí, señor. bueno, gracias. Listo. Obviamente pues los griegos tenían que alimentarse, ¿no? Entonces vamos a ver en qué estaba basada, digamos, su agricultura y digamos su base alimentaria. Entonces era muy variada, ¿sí? Entonces ellos cultivaban gran cantidad de legumbres, de verduras, de leguminosas, ¿sí? Entonces por ejemplo ellos tenían las aceitunas. ¿Se han escuchado el aceite de oliva? ¿Se han escuchado el aceite de oliva? No, bueno, si no, Sí, señor. bueno, entonces el aceite de oliva viene del olivo, ¿sí? El olivo cuando está verde, ¿sí? Se le conoce como la aceituna, ¿sí? Entonces la aceituna es una pepita que es verde, y ya cuando está más madura, por decirlo así, se pone de un tono más café, más morado, ¿sí? Esta aceituna fue también la base de la economía griega. ¿Por qué? Porque resulta que el árbol del olivo se da prácticamente que única y exclusivamente en el clima mediterráneo. Es decir, el árbol del olivo, donde se saca el olivo y donde se saca el aceite de oliva, ¿sí? Y las aceitunas, necesita exclusivamente de ese clima que da precisamente el mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces por eso también el olivo y las aceitunas fueron tan importantes para los griegos, porque era un producto característico de esa región y un producto que solamente se daba ahí. También entonces ellos cultivaron la cebolla, y como ellos criaron animales, pero ojo, ellos no criaban animales grandes, es decir, vacas, no, ellos criaban, digamos, animales caprinos, es decir, cabras o ovejas, ¿sí? Entonces ellos sacaban leche de cabra o queso de cabra. También ellos criaban cerdos y aves. Pues ¿qué aves? Pues las que conocemos ahora, las gallinas, ¿sí? Los patos y los pavos. Ellos los criaban. Y sobre todo algo importantísimo, que era también la base de su economía, eran los pescados y los mariscos. Como ellos tenían su salida al mar Mediterráneo, y como tenían sus barcos, así como tenían sus barcos de guerra, así como tenían sus barcos de transporte, pues ellos también tenían sus barcos pesqueros. Es decir, la pesca era parte importante de la economía de la antigua Grecia, y como ellos pescaban bastante, pues también la base de su economía era los pescados y los mariscos. Igualmente, como ellos cultivaban trigo, centeno, bueno, etcétera, pues ellos también hacían pan. También ellos hacían frutos secos, ¿sí? Y frutos frescos.
¿Cuáles? Pues los higos, las almendras, los melones, el pan, los cereales. Bueno, entonces esa fue la base de la economía. Entonces la base alimentaria de la antigua Grecia fue muy variada, ¿sí? O sea, si ustedes ven, ellos criaban animales, tenían cultivos de legumbres, leguminosas, cereales, ¿sí? Ellos tenían frutos secos, perdón. Ellos también consumían pescados y mariscos. Entonces esto también hizo que la alimentación, ¿sí?, en la antigua Grecia pues fuera muy buena, ¿sí?, porque era de la alimentación más variada que se tenía en las antiguas civilizaciones, ¿sí? Bueno, bueno, listo. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver cómo se dividió, digamos, los periodos de tiempo del imperio griego. Entonces la primera gran época fue la época micénica. Entonces la época micénica se da hacia el segundo milenio antes de Cristo. Los micénicos eran pueblos indoeuropeos, es decir, que venían de ese territorio que está entre Europa y Asia, ¿sí? Entonces estos pueblos indoeuropeos fueron los primeros en llegar a asentarse en este territorio de la antigua Grecia, ¿sí? Estos pueblos también trajeron esta cultura que era principalmente masculina. Entonces, como hemos estado viendo, dentro de la sociedad griega el hombre era el más importante, ¿sí? Es decir, el hombre era la cabeza de toda la sociedad y a la mujer pues no se le daba bastante participación. Como ya miramos, no era que no fuera importante, porque la mujer era muy importante, pero realmente se le daba más reconocimiento al hombre. ¿Por qué? Porque precisamente pues estos pueblos indoeuropeos pues llevaban esa cultura principalmente masculina, ¿sí? También entonces estos pueblos conquistaron primero el sur de Grecia y sus reinos pues no eran tan extensos, sí eran reinos relativamente pequeños, ¿sí? Y también por eso es que en Grecia con el tiempo se fueron constituyendo estas ciudades-estado. Bueno, vuelvo y les repito el concepto de ciudades-estado, es decir, cada ciudad griega era como un pequeño país, es decir, con sus propias leyes, con su propia cultura, con su propia economía, ¿sí? Con su propio gobernante. Entonces precisamente esto fue heredado también de estos pueblos indoeuropeos, ¿sí? Entonces las primeras ciudades, ¿sí?, que se conformaron en esta era o en esta etapa micénica fueron la ciudad de Micenas, ¿sí?, de Trintín, Tirinto, ¿sí?, Argos y Pilos, ¿sí? Estas ciudades que eran, como vuelvo y les digo, ciudades-estados, es decir, ciudades completamente autónomas, algunas veces eran aliadas y otras veces eran enemigos, es decir, muchas veces se dieron guerras entre las distintas ciudades griegas, ¿sí? Entonces, algunas veces hubo guerras, otras veces hubo alianzas, ¿sí? Por ejemplo, más adelante que también vamos a ver, se dio en la antigua Grecia lo que se conoce como las guerras del Peloponeso, ¿sí? Las guerras del Peloponeso fue una guerra que se dio entre la ciudad de Atenas, que como les había dicho hace un rato, era la capital cultural y la capital política, y Esparta, que era la capital militar. Entonces, algunas veces pasó eso, se dieron guerras entre las ciudades griegas. La guerra también del Peloponeso, es decir, la guerra entre la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta, termina cuando llega la invasión persa. Es decir, cuando estaban peleando estas dos ciudades, pues llega un enemigo mucho mayor, ¿sí? Que, sí, señor. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? La ciudad de Pompeya era de la
¿Era de la antigua Grecia? Sí, señor, eso es correcto, eso es correcto, que ahí nos sucedió uno de los desastres naturales más grandes, ¿sí? Más grandes que ha pasado en la historia de la humanidad, que fue la erupción del monte Vesubio. La erupción del monte Vesubio, ¿sí? Destruyó completamente esa ciudad, ¿sí? Destruyó completamente esa ciudad. Históricamente, pues es el desastre natural más grande que se tiene conocimiento de la época antigua, ¿sí? Tienes razón. Bueno, listo, sigamos acá. Bueno, entonces, en esta, ¿sí? Bueno, en esta época micénica entonces se consolidan las primeras grandes ciudades, ¿sí? Y estas ciudades se consolidan también como ciudades-estado, es decir, ciudades completamente autónomas. Bueno chicos, perdón, que ya me estoy dando cuenta acá, que ya me estoy pasando del tiempo, ¿sí? Me estoy pasando del tiempo, entonces chicos, vamos a terminar por ahora, ¿sí?